hora antes de que termine la clase. Si quieres media hora antes de que termine la clase, está bien para nosotros. Está bien, Andrea. Gracias. Bueno, eso nos va a permitir contribuir con una conclusión en general sobre los peroxisomas y su función. Entonces, miren, el día de ayer les mandé la presentación de la clase de hoy. Tuve que hacer muchas modificaciones para que sea mucho más organizada y recordarles que ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos libros para revisar los temas. Una cosa es que yo les exponga la clase y la otra que ustedes tengan la revisión de algunos conceptos, ya sea en el capítulo 15, está en el libro del mundo de la célula, o en el capítulo 12 del citoesqueleto, está en el libro del Cooper. Entonces, el Cooper en este caso hace mucho más profundidad sobre algunas de las proteínas que conforman al citoesqueleto, algunos procesos, etcétera, pero yo les conjugué. Ya me estoy pareciendo al retículo endoplásmico liso. Conjugué ambas secciones de los textos para darles lo significativo y la importancia que es el citoesqueleto en este tema. También por ahí ustedes van a explicar seguramente el tema de ciliopatías o discinesia ciliar primaria, que también ya está en el portal para los que quieran subir nota. Y algunos me han preguntado que qué tipo de lecturas van en el portafolio. Estuve revisando varios aspectos y hay literatura como la de el endotelio vascular, el de fibrosis pulmonar y otros que tienen unos conceptos muy elevados y requiere de otros principios de fisio, de anatomía para poderlos entender. No los quiero saturar, prefiero que nos enfoquemos solamente a lo que hemos analizado y lo vamos a ir integrando. Todavía nos falta, como van a ver hoy, citoesqueleto y matriz extracelular, pero les recomiendo que en el portafolio vaya el cuadro sinóptico de ciliopatías, eso es obligatorio para todos, y les puse un artículo de la microbiota intestinal que inclusive les coloqué la tarea o un cuestionario que tiene que ver con este artículo. Si ustedes no quieren hacer un cuadro sinóptico del artículo, pueden reconocer o resolver ese tipo de preguntas. Es muy importante porque aunque en este caso la bacteria o el grupo de bacterias no corresponde a las eucariotas, es importante la funcionalidad que cumple nuestro cuerpo desde el punto de vista de síntesis de coenzimas, de vitaminas y de neurotransmisores para evitar obesidad, para evitar ansiedad, tristeza, etcétera. Entonces, es un artículo que siempre lo analizamos en esta primera parte de la biología. Entonces, si tienen alguna duda, inclusive lo pueden exponer. La otra semana sería terminar matriz extracelular y verificar exposiciones para apoyarlos en su nota ya complementaria a las clases, ¿sí? Entonces, ¿alguien quiere hacer una observación, una duda, algún comentario? Sí, perdón. Mande. Tengo una duda, es que ya no subió artículos. El punto es que nosotros habíamos pedido pasar desde hace ratos y nos dijo que íbamos a pasar para fagocitosis y para mitocondrias, pero mitocondrias nos comentaron que iba a ser hasta el siguiente semestre. Sí, dejemos mitocondrias para el siguiente porque no nos va a dar tiempo. Imagínense si el examen está planificado con, supónganse, 50, 60 preguntas. Esos dos temas son sumamente importantes en las enfermedades hereditarias. Entonces, lo voy a distribuir en el otro semestre, pero si ya lo tienen hecho, igual se los voy a evaluar. Pero no es necesario. Y la exposición, pues cuando empecemos a ver mitocondria, les tocaría a ustedes. Porque allí quiero ver a todos espero que no los barajíen en las diferentes secciones y me los cambien, pero sí me pueden apoyar en ese aspecto para el siguiente semestre. Y para este semestre podemos presentar todavía fagocitos.
Sí, inclusive fagocitosis es sumamente interesante por lo que ya hemos visto y tiene que ver con citoesqueleto. Pero ustedes díganme para que yo les deje un espacio de 15, 20 minutos en cada clase, no hay problema. Y si hay algunos que todavía quieren exponer, yo les dedico una hora, hora y media en la siguiente semana previos a los exámenes y podemos trabajar, no hay problema. Disculpe, Betsy. Sí. Es que con Isabela éramos nosotros que teníamos el tema de fagocitosis que nos había estipulado para presentarlo esta semana, pero no subió el documento. Entonces no sé si también le había dado el mismo tema Ustedes son los de la Fernanda. fagocitosis. ¿Pero no está en el portal? ¿No he subido el de la fagocitosis? Es que nosotros también nos quedamos esperando. Ok, es que ahí me confundí con las secciones. Les prometo que se lo subo ahorita terminando la clase, de verdad. Pero Y lo entonces, pueden exponer la siguiente semana. ¿cómo sería? Porque también creo que Maffer tenía el mismo tema, entonces no sé qué grupo lo expone. ¿Por qué uno no expone la microbiota y los otros fagocitos y saber cómo podrían organizarse? Tiene que ver. Héctor, si querés, hacemos la microbiota, pero solo nos puedes subir un artículo, Betsy. Ya lo subí. El Ay, de sí. microbiota está subido. Lo que no subí, creo, es el de la fagocitosis. Entonces ya les paso el link. Entonces ese expondríamos con Isabela. Sí, y el otro grupo va a exponer microbiota. ¿Para qué fecha sería? O sea, dejémoslo para el jueves de la otra semana, para terminar matriz extracelular. Está bien, Betsy, muchas gracias. Sí, yo no sé si la otra semana terminan las clases o hasta la otra. Nos quedan 2 semanas de clases. Para mí sería muy afortunado si tenemos 2 semanas más de clases. No, Betsy, creo que la otra Ah. semana es la última semana de clases y después tenemos finales ya. Ok. ¿Ya les dieron la fecha? Es que a mí no me han confirmado fecha de biología. Y varios me están preguntando, pregunté a Óscar Morales de tercer año y él tampoco me ha definido cuál es la fecha exacta. Betsy, disculpe. ¿Mande? Fíjese que yo tenía duda porque nosotras con Ale le habíamos pedido el de intolerancia alimenticia, Sí. pero no sé si al final sí vamos a poder pasar este semestre o cómo le hacemos. Sería excelente que pasaran. Pero vamos a ver Betsy, cómo pasó lo estamos de mismo con tiempos. nosotros. A ver, es Nosotros falta. teníamos las ciliopatías y su relación con el citoesqueleto, pero no sé. Las iliopatías es terminando este tema, pero como van a exponer lo de Lorenzo, les quedaría ciliopatías para finales. Vamos a ver, a lo mejor y les da tiempo, pero no creo que hoy estén preparadas para ciliopatías. Entonces podría ser la próxima clase. El lunes les toca ciliopatías. Sí, está bien. Y también, o sea, le tocaría, si gusta, el de intolerancia, podrían participar. ¿El lunes? Ajá. Bueno, está bien, Betsy, Sí. gracias. ¿Quién más falta? Faltan los de la fagocitosis y la microbiota, que serían para el jueves. Le damos el ¿Algún? nombre del grupo. ¿Mande? Le damos los nombres del grupo para Sí, microbiotas. por favor. Sería Maf, Maffer. Gustavo, Ajá. Fernando y Cristian. Somos 4. Perdón, Salud. gracias. Ok. Y en el nombre para fagocitosis, ¿quiénes son? Somos Héctor Castro, Héctor. Ujú. Isabel Andrino. Isabela. Isabel. Nadie escogió el de la estetosis hepática, ¿verdad? De este grupo nadie expuso estetosis o hígado graso. Bueno, yo creo que con eso es suficiente y el día de hoy con lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Denme un segundo.
Bueno, los de ciliopatías ya tienen preparada la exposición. ¿Me escuchan? Sí, Betsy, pero aún nos falta un poco para tenerla. Ah, ok. Les va a parecer bastante interesante este tema entonces, para poder entender la patología. Bueno, ahorita voy a explicar uno de los componentes más importantes de las células eucariotas, que sería el citoesqueleto. Aquí ya no vamos a hablar de compartimentos, sino vamos a hablar de estructuras, un conjunto de fibras o andamios de proteínas que van a conformar a la célula y que va a estar dispuesta en todo el citosol y que le va a dar muchas funciones esenciales, sobre todo estructura, movimiento, transporte, etc. Entonces, es importantísimo que analicemos este tipo de estructuras intracelulares, porque aunque no es un orgánulo, es parte de nuestras células y en todas va a estar incorporado, incluyendo aquí el eritrocito. La diferencia entre cada célula va a ser sobre todo algunos componentes particulares que van a tener los filamentos intermedios, que es uno de los componentes importantes de la estructura que hace diferente a cada célula desde el punto de vista del citoesqueleto. Entonces, si una célula no tuviera citoesqueleto, estuviera toda sin forma, no hubiera orden en los compartimentos, andaría el núcleo de un lado al otro del citosol. Las mitocondrias también no tuvieran un orden en el comportamiento de síntesis, en la incorporación de nutrientes, y sería un caos para la célula. De tal manera que como la célula eucariote o animal y vegetal es muy organizada, pues tiene este tipo de filamentos o malla o esqueleto que le da estructura, funcionalidad y estabilidad a todas las células de nuestro cuerpo. No voy a hablar de las formas en las cuales se estudia el citoesqueleto, pero la más importante, aparte de la microscopía electrónica, tomando en cuenta el tamaño de estas proteínas fibrosas, ¿sí?, o estructurales, como miden nanómetros, entonces no se pueden observar a simple vista. Pero aquí estamos recordando una de las técnicas más bonitas, que es la inmunofluorescencia, o utilizando el colorante green fluorescente para teñir esas fibras que se extienden o se desplazan a lo largo de todo el citosol de la célula, ¿sí? Entonces, el citoesqueleto, ahorita vamos a ver dentro de su definición, se compone de 3 estructuras básicas: los microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios. Y entre ellos se relacionan para formar esa estructura en común que le llaman citoesqueleto. Aquí vemos, por ejemplo, los núcleos teñidos con otro color, que es la rodamina. Y en el otro aspecto, las fibras, pues se tiñen con green fluorescente. La microscopía en este caso es microscopía de campo oscuro, y ya recordaremos que pues se utilizan este tipo de proteínas pegándoles un anticuerpo contra las estructuras del citoesqueleto. Serían anticuerpos contra actina, contra tubulina o contra alguna proteína que forma parte de los filamentos intermedios, para que se pueda teñir y después observar cómo es su comportamiento en el citoplasma, ¿sí? Desde el punto de vista clínico y médico, esta técnica sirve para analizar anticuerpos contra enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoidea, enfermedades de la tiroides, ahorita no se me ocurre otra más, pero son enfermedades autoinmunes porque presentan anticuerpos contra el citoesqueleto, contra láminas que también es un citoesqueleto del núcleo, de la estructura nuclear, contra mitocondrias, contra centrómeros y otro tipo de estructuras.
Entonces, así es como han descubierto que el citoesqueleto está compartiendo funciones con los tres componentes. Aquí los microfilamentos se extienden por toda el citosol. Los microtúbulos siempre nacen de un centro organizador que le llaman centriolo o centrosoma, y aquí es donde se forman los microtúbulos y están en la periferia del núcleo. Y los otros, que son los filamentos intermedios, pues ya le van a dar forma y rigidez o movimiento a las células. En este tema no pongan tanto enzimas que van a permitir los procesos del citoesqueleto, porque como es una estructura rígida, dinámica, etcétera, no es un compartimento. Entonces, en su portafolio quiten la palabra enzima y le vamos a poner proteínas anexas al citoesqueleto. Sí, esa me olvidé de ese cambio en la parte del portafolio. Entonces, se define así como si fuera una red tridimensional de proteínas distribuidas en el citoplasma. Esas proteínas normalmente van a ser en estructura de hilos, de fibras o de tubos, ¿sí? Y cumplen muchísimas funciones en la célula. Primero vamos a ver dónde están estos microtúbulos y ahorita vamos a ver las funciones. Esta imagen es muy importante porque estamos viendo cómo ya con la investigación del citoesqueleto se marcan en las localizaciones y dónde en realidad juegan un papel importante cada uno de los tres componentes. Los filamentos, que son de actina, los filamentos intermedios, que van a involucrarse en muchas proteínas distintas, y los microtúbulos, que se forman de un dímero que le conocen como tubulina alfa y tubulina beta. Dímero es dos proteínas que van a conformar la estabilidad del microtúbulo. Entonces vemos que los filamentos de actina se unen varios monómeros de una proteína que se llama actina G, y ahorita vamos a ver su molécula. Y esa actina G, cuando ya forma este hilo, se le llama actina F, F de filamento. Y luego vemos que los filamentos intermedios, los filamentos de actina se comportan, al menos en esta célula, en las partes laterales y basales de una célula del intestino o del pulmón, y hacen que las microvellosidades tengan estructura, que no estén todas así, sin forma, sin fuerza, etc. Entonces le da la forma a la célula, en primer lugar. Aparte de que le da la forma, le da estabilidad a esta parte que serían las microvellosidades. Inclusive aquí hay unos nódulos que le permiten tener fuerza, porque ahí se forman estas microvellosidades. Luego vemos que los filamentos intermedios, que están hechos de proteínas dependiendo la célula diferentes, se extienden en todo el citoplasma, pero no están involucrados en las microvellosidades. Esto le va a permitir participar en el transporte, en la localización de las mitocondrias, del núcleo, del retículo. Todo está en orden, no anda flotando de un lado al otro, ¿sí? Cuando un patólogo observa que hay un desorden en cualquiera de estos componentes del citoesqueleto, inmediatamente empieza a pensar que haya una neoplasia, porque cuando comienza la mitosis de una célula que va a generar cáncer, es un desorden, no solamente el citoesqueleto, sino la influencia en cómo crecen esas células. Crecen desordenadas a diferencia de una célula normal. Y vemos aquí que los microtúbulos, pues aparte son más grandes. Empecemos con los microfilamentos, 7 nanómetros, los filamentos intermedios de 8 a 12, y los microtúbulos ya son más grandes, de 25 nanómetros, y estos nacen en un centro organizador que le llaman centriolo o centrosoma, y se van a polimerizar, es decir, se van a formar y se van a desbaratar de una manera casi inmediata. Entonces los microtúbulos participan no solamente en la mitosis, en los usos, en la formación del uso mitótico,
y en el transporte. Entonces vamos a ver que estos componentes se mantienen enlazados para que la célula pueda funcionar correctamente. Si hay mutaciones en algunas de las proteínas de cualquiera de estos tres componentes, pues va a haber relación con ciliopatías, con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades de la piel, porque también entre ellas, aquí no le hemos mencionado, el citoesqueleto se conecta entre ellas por uniones celulares, uniones estrechas, uniones adherentes, los desmosomas. Entonces, no son proteínas que ahí están aisladas, sino hay conexión con proteínas de membrana, proteínas de conexión y proteínas del citoesqueleto. Entonces, la célula nunca está aislada, ¿sí? Aunque se deprima, nunca está aislada. Entonces, dentro de las funciones principales es que le da forma a la célula. No es lo mismo un fibroblasto que un eritrocito, una neurona, el hepatocito. Así es que cada uno de ellos tiene componentes que le da forma. Y todo eso viene organizado desde sus genes, ¿sí? Por eso se le llama diferenciación. Y luego le va a dar movimiento. Hay células que casi nunca se mueven de su tejido y hay otras que su vida depende de estarse moviendo. A veces el movimiento no es de toda la célula, sino de los cilios, algunos como el espermatozoide que tiene flagelo, y otros se arrastran, ruedan, se desplazan a diferentes tejidos, entonces pues por eso tiene que ver con el movimiento. Además de que participa, como el último punto, en la contracción y en la relajación muscular, no solo autónomo como el corazón, sino de todos nuestros músculos. Más adelante vamos a ver que participa en el transporte de vesículas. No sé si ustedes se recordarán aquel video de viaje al interior de la célula, donde se van formando unas como autopistas a lo largo de todo el citoplasma y también se van desbaratando al mismo tiempo. Entonces, esos microtúbulos sirven como de carreteras o andamios para llevar a cabo el transporte de vesículas, sobre todo de la mayoría de células que vamos a ver, desde Golgi, lisosomas, hasta la membrana, o por ejemplo en la neurona tiene una función determinante en la secreción de neurotransmisores. Entonces, transporte intracelular le da refuerzo y soporte a las células, desde los cilios, las microvellosidades o inclusive la forma. Ya vamos a ver unas fotos donde vemos que los macrófagos cambian de estructura, se van transformando dependiendo su función, o las células que atacan a algunas bacterias, entonces van rodando a través de ciertas paredes del endotelio, de las venas, luego pasan a través de esas interacciones célula-célula, a eso se le llama diapedesis, se adhieren al tejido donde está la bacteria y luego la fagocitan. Entonces, todo este proceso depende de que se mueve exageradamente formando unas protusiones. En el libro nos hablan de protusiones o crecimiento ahí de hilos o espinas, también les llaman, del citoplasma, que se forman a través de esos filamentos que están al interior del citoesqueleto. Y luego se forma el uso mitótico, que vamos a ver que separa los cromosomas, separa para que los cromosomas tengan una repartición normal, y en el rompimiento de la célula, que se llama citocinesis. También participa en la adición de las células a otros tejidos o la adherencia, la comunicación entre ellos, sobre todo en tejidos que tienen matriz extracelular y pueden modificar sus estructuras cuando se están dividiendo. Está en la estructura que le da motilidad o movimiento al cilio y a los flagelos y participa en la relajación y contracción muscular. También dependiendo de proteínas que se llaman motoras. Motor significa una proteína que le va a dar movimiento o contracción y relajación. ¿Hasta aquí alguna duda?
Estas proteínas todo el tiempo están formándose, son muy dinámicas. El citoesqueleto no está ahí desde que se forma la célula, pero siempre está renovándose. Entonces requiere de proteínas que sintetizan los ribosomas libres, ¿sí? Las principales proteínas que se requiere para formar este tipo de estructuras son la actina, que es la actina G, la tubulina, para el caso de los microtúbulos, de dos tipos, alfa tubulina y beta tubulina, la actina G, y luego en el caso de los filamentos intermedios va a haber un listado muy especial dependiendo del tipo de célula. En el eritrocito vamos a ver que tiene una proteína que se llama espectrina, ¿sí? Y entonces, pues esa es la que le va a formar a los filamentos intermedios. De este cuadro lo más importante es comparar el tamaño que tiene cada una de las estructuras, que ya lo definí previamente. Los más pequeños son los microfilamentos, luego siguen los filamentos intermedios y posteriormente los microtúbulos, que sí son bastante grandes y más complejos de elaborar. Algo importante, cuando se van formando el polo, como son cables, ¿sí? O fibras, el polo que está donde se inicia siempre tiene, diríamos que polaridad negativa, y el polo donde va creciendo la cadena, ya sea de tubulina o de actina, se le llama positivo, el polo positivo. Entonces, eso es importante. No pasa con el caso de los microfilamentos, de los filamentos intermedios. Ellos, si se dan cuenta, ya no tienen polaridad, solamente microtúbulos y microfilamentos. Otra cosa, bueno, aquí es donde toman más importancia, en el caso de los microtúbulos, en el axonema. El axonema no es más que el cable que está hecho de tubulina, que forma al flagelo o que forma a un cilio. Entonces, si ese axonema no está bien hecho de pares de estos microtúbulos, el flagelo no va a funcionar y tampoco los cilios van a tener el poder de regular el flujo, la limpieza o la sensación de percibir un estímulo de sonido. Entonces, de alguna manera, sí es importante que estén en sus 9 pares de microtúbulos para que tengan esa función. Luego organiza toda la forma de la célula, el movimiento de cromosomas, siempre pensando en la mitosis y la disposición y el movimiento de los organelos. En el caso de los microfilamentos, pues participan en la contracción, en la relajación, en el movimiento amiboideo, no solamente de amebas o de protozoarios, sino también de los glóbulos blancos. Participa en la división celular y en la forma de la célula. Y ya los filamentos intermedios, ya vemos que no hay punto negativo, punto positivo, prácticamente le da formación a estructuras básicas de las células, principalmente al núcleo. El núcleo siempre tiene que estar redondo, si no va a haber mutaciones en unas proteínas que se llaman láminas, ¿sí? Luego participa en la estructura de la célula, en la formación de los axones, en el desarrollo de las neuronas, en la comunicación neuronal y en la sinapsis, y participa en otro tipo de, por ejemplo, en la forma del eritrocito, en la flexibilidad y en el músculo, en que el músculo sea funcional. Ya lo vamos a ver en imágenes. Entonces, como les decía, aquí no tiene mucha importancia las proteínas enzimas. Si hay enzimas que van a afectar de alguna manera la composición, pero más que enzimas son fármacos. Algunos fármacos que se usan para cáncer inhiben el crecimiento de microtúbulos y con eso destruimos a esa célula para que no siga dividiéndose. Pero en realidad el citoesqueleto se forma gracias a 3 proteínas que van a ayudar a su estructura y se clasifican en proteínas reguladoras, proteínas motoras y proteínas conectoras. Aquí les puse algunos ejemplos. Entonces,
Las proteínas reguladoras son aquellas que bajo ciertas señales que vienen de afuera de la célula, le dice tienes que hacer, dividirte, tienes que generar más energía, tienes que generar, desarrollar dendritas, tienes que desarrollar conexiones entre todo tipo de neuronas, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo o memorizando. Y muchas de estas proteínas que vemos aquí, las GTPasas, las RHO, estas, tienen que ver cómo se nos desarrolla nuestro cerebro desde que estamos como embrión y fetal, pero también tienen que ver con otro tipo de funciones que va abocando nuestro cerebro a lo largo de nuestra conducta académica o nuestra formación. Aquí después vamos a hablar de otras que participan en la migración de las células, es decir, cómo se van de un lugar a otro y son parte de las proteínas reguladoras. Las proteínas motoras, principalmente, ahí las recordarán, son aquellas que tenían como patitas que caminan a lo largo del microtúbulo y que llevan consigo carga o vesículas con carga. Las dos principales es la quinesina y la adeneína, ahorita las van a observar, y en el músculo la más importante es la miosina. Y proteínas conectoras son aquellas que unen una célula con otra, y la vimos en aquella tarea que hicimos de reconocimiento de organelos, que eran los dermosomas, las uniones estrechas, las uniones gap, las conexinas, etc. Eso es muy importante porque se conectan con todo el citoesqueleto y hacen que las células participen en colaboración. Si se rompe esta comunicación, vamos a tener una enfermedad que más adelante podríamos profundizar, que se llama pemphigo bulloso y es autoinmune, ¿sí? Bueno, y luego, aparte de tener estas proteínas anexas para funcionar, requiere de ATP para que se vaya construyendo el andamio, ¿verdad? O los cables, o como le quieran llamar, las fibras o filamentos. También requiere de calcio y un cargador de calcio. El cargador va a ser esta proteína que se llama cadmodulina. Lo vimos en el retículo endoplásmico liso. Y la suficiente concentración de calcio para que pueda ayudar sobre todo a la contracción y relajación del músculo. Por lo tanto, si hay deficiencia de calcio, también tenemos que tener una ATPasa de calcio que esté bombeando calcio cuando así se requiere, sobre todo a nivel cardíaco. Y algunas enzimas que pueden participar, pero en la formación ya sea de energía o en el asimilamiento de calcio, pues son las ATPasas de miosina y magnesio, ¿sí? ATPasas para calcio, como la que acabamos de mencionar, pero acuérdense que estas ATPasas más que enzimas son transportadores. Un importante componente a nivel muscular, a veces en vez de utilizar glucosa se utiliza la creatina, entonces se requiere de esta enzima que fosforila la creatina. Este tema lo vamos a ver en mitocondria. Entonces, a nivel muscular, la creatina se fosforila y por eso necesitamos de creatinfosfoquinasa para que se lleve a cabo el correcto trabajo muscular. También a veces requerimos en el músculo de glucógeno para tener energía y hacer el proceso de contracción. Entonces aquí se utiliza la glucógeno fosforilasa. Ustedes ya saben que eso lo que hace es que va cortando las glucosas, las va fosforilando para que puedan ir saliendo del retículo. En este caso el retículo liso de músculo se va a llamar retículo sarcoplásmico o será parte de una unidad del músculo que le vamos a llamar sarcómero. Está la cadmodulina, que es una proteína cargadora de calcio, tiene más o menos la forma de S y normalmente carga una molécula de calcio y otra y la lleva a donde el citoesqueleto requiera, ¿sí? Porque hay proteínas que tienen como un receptor para el calcio para que éstas puedan participar en el movimiento. Y quinasas, que su función normalmente es estar agregando fosfatos, fosforilar. Entonces, desde que una célula se forma, incluyendo la fecundación,
ahí también hay reconocimiento de las células por calcio, por todo lo que es las proteínas las glicoproteínas de reconocimiento, y una vez que se reconoce el proceso en la fecundación, empieza la división celular. Pues en estas partes donde estamos viendo división celular, el citoesqueleto se ve bastante activado y también tiene que ver con genes de la diferenciación. Entonces, el citoesqueleto participa en el desarrollo desde que somos cigotos hasta que morimos, todo el tiempo. En el movimiento, ¿sí? En todo el desarrollo de las partes del embrión hasta feto. Y posteriormente vamos a ver que cuando el citoesqueleto está afectado, pues se van a ver patologías desde problemas para detectar agentes extraños, porque los macrófagos no van a poder adherirse, fagocitar, por cuestiones de la forma de la célula. No se activan las fagolisosomas, pero también cuando hay cáncer vamos a ver una división descontrolada de células y una activación del citoesqueleto. Entonces, en patologías como el cáncer, lo mejor es usar medicamentos que anulan el crecimiento de microtúbulos. Entre ellos, más adelante vamos a ver ejemplos, ¿verdad? Y vean qué bonitas estas imágenes con microscopía electrónica. Aquí vemos unos cilios, pueden ser del sistema respiratorio, que permiten que el flujo de aire fluya, que no se formen turbulencias, que si hay moco o secreción pueda salir a través de algo mecánico, que sería la tos. Entonces, estas estructuras son sumamente importantes para la limpieza, aquí en la nariz para el calentamiento del aire, etcétera. En el caso de los flagelos que componen a los espermatozoides, pues tienen que tener un orden en su estructura para que pueda hacer ese movimiento como de látigo, ¿verdad? De impulso. Y en el caso de los cilios, pues los microfilamentos tienen que tener una estructura ordenada porque tienen que hacer un movimiento que soporte el flujo de aire o el flujo de alimentos para que sea funcional, ¿sí? Y por último, estas estructuras que ven aquí son los estereocilios de nuestro oído que permiten percibir esa voz, ¿sí? Y que ya vimos desde la primera vez que vieron el video que se dañan cuando usamos volúmenes muy estridentes y se van muriendo estos famosos estereocilios del epitelio del oído interno. Entonces, vean la organización tan espectacular que tiene los tejidos que tienen cilios y flagelos. Aquí están esas proteínas que me fascinan, que son las quinesinas, que participan en el transporte de vesículas, ¿sí? Quinesinas las transportan siempre, dependiendo la dirección del movimiento. A veces pueden ser de un lugar, en este caso la quinesina vemos que se utiliza de Golgi al retículo. Entonces este es el movimiento retrógrado. Pero también cuando se forman los microtúbulos, sirven para que las vesículas que van cargadas, por ejemplo, de serotonina o de dopamina, la quinesina permite ese movimiento. ¿Quieren preguntar algo? Eso es cierto. ¿Mm? Bueno, no se distraigan, chicos. Entonces aquí está la quinesina que va a caminar, aparentemente no es que camine, sino que utiliza los microtúbulos para el transporte de vesículas con carga. Y la dineína utiliza también unas proteínas con otra secuencia, pero en dirección contraria, ¿sí? Normalmente para meter vesículas de recarga o para el transporte también de retículo hasta Golgi. Entonces, nos estamos dando cuenta que las vesículas que se van formando de un organulo a otro no se pasan solamente por ósmosis porque van cargadas, sino que llevan un trayecto dirigido y siempre caminan a lo largo de los microtúbulos, a veces de microfilamentos. Entonces, es como que la guía de a dónde va cada uno de estos cargamentos de proteínas que ya se han sintetizado. Estas proteínas, como se llaman proteínas motoras o MAPs, siempre requieren de la fosforilación, entonces requieren de ATP
para poder tener la energía necesaria y llevar a cabo su trabajo de movimiento intracelular o de exocitosis, para que vean que no todo está aislado, ¿sí? Y aquí vemos muchas formas de la célula en las cuales el citoesqueleto normalmente está normado por los microtúbulos, ¿sí? En el caso de las neuronas, esta neurona no tiene solo un axón, sino dos. Entonces, la neurona, al tener los dos axones, vemos que hay un comportamiento donde se van formando microtúbulos, el polo positivo, el polo negativo, porque al polo de negativo a positivo lleva carga hacia afuera para hacer sinapsis, y el polo negativo de a este lado regresa alguna carga que también hay un recambio entre la conexión de una neurona a otra, ¿verdad? Entonces, todo eso es porque aquí hay otra neurona y se comunica. Igual de esta manera puede comunicarse. Entonces, vemos que la organización de la forma de la neurona pues depende de los microtúbulos, y todo lo que está en el soma, pues ahí van los microfilamentos y filamentos intermedios. En el caso de la célula intestinal o respiratoria, vemos aquí los cuerpos basales que organizan correctamente el microtúbulo y los filamentos, microfilamentos, pero tienen también una polaridad. Aquí se forma el microtúbulo y termina en más, ¿sí? Y eso le da forma y estructura. Luego, en el caso del eritrocito, pues hay microtúbulos, pero en forma así circular, y aparte va a estar la espectrina sujetando estos microtúbulos. Cuando una célula hace mitosis, cuando ya se rompe el núcleo y se van arreglando, este tema lo vamos a ver en el siguiente semestre, cuando la cromatina se arregla y se forman los cromosomas, estos se tienen que separar equitativamente. Entonces, esta parte que vemos aquí es el centrosoma, o también se le llama centro organizador de los microtúbulos. Es una molécula, una estructura importante porque de ella depende que se formen microtúbulos. Y solamente se activa cuando la célula se va a dividir en la mitosis. Después ustedes seguramente recordarán que estos haces se le llama uso mitótico. Entonces, para que se forme el uso mitótico, tienen que participar los microtúbulos. Entonces, ya que se forman los microtúbulos, se duplican, etcétera, y separan a los cromosomas en la metafase. Y después en la anafase hay una separación de estas estructuras, y después la división de la célula le llamamos citocinesis. Entonces vemos que en todos los procesos y formas de la célula es muy importante la orientación y la síntesis de microtúbulos. Y vean lo bonito, lo incluí porque no estaba en otras presentaciones. En la neurona es muy importante el citoesqueleto, porque si bien necesitamos microtúbulos para transportar las vesículas de Golgi, de retículo, Golgi, lisosomas, etc., vemos que se están acompañando aquí cercanos al núcleo de la célula. Hay algunos microtúbulos que están llevando vesículas o que están sujetando organelos dentro del soma, ¿sí? Y luego aquí es donde se forman las dendritas y la comunicación intracelular. Hay una proteína que muchas veces se forma en desorden que se llama tau, y esa tiene que ver, ahora no puedo escribir, tiene que ver con el Alzheimer. Entonces, cuando la proteína tau se forma anormal, empieza a formar esas placas seniles y van a generar alteración en la comunicación de las dendritas. Entonces, en citoesqueleto también una enfermedad podría ser Alzheimer por un defecto en proteínas que tienen que ver con la forma de las dendritas. La parte rosadita son neurofilamentos, son proteínas solamente presentes en la neurona y por eso tiene esa forma. Y la parte verde son los microfilamentos que le dan la estructura a la célula, y luego lo que vemos aquí, los microtúbulos que van a permitir el transporte de vesículas para que éstas sean liberadas aquí y secreten dopamina, serotonina, oxitocina, etcétera, siempre que haya calcio. O sea que en este extremo de la neurona debe de haber calcio para poder liberar
por exocitosis esa carga que traen la adeneína y la quinesina. Entonces, para que vean que aunque las neuronas todavía falta mucho por reconocer, su citoesqueleto está bien estudiado porque tiene que ver con la comunicación. Y a nivel de músculo, pues las proteínas más intensas o necesarias son la miosina, ¿sí? Son estructuras propias de los filamentos intermedios. Entonces, para que un músculo se pueda mover, tiene que estar organizado en fibras. Estas fibras tienen sus estructuras especiales, alargadas y constituidas por fibras que le dan fuerza para contraerse, relajarse y mover al músculo en especial. Entonces, a la unidad básica del músculo es el sarcómero y ahí van a estar involucradas la actina y la miosina con proteínas anexas. Lo vamos a ver aquí. Sí. Ya es muy complejo, son proteínas no fibrosas como las otras, pero tienen esta parte que se llama cabeza lobular, que entre ellas sirven como para pegarse y despegarse. ¿Sí? Le da fuerza, son más elásticas y dependen de otras, como son la miomesina, la tropomodulina, la titina, son proteínas anexas para que funcione esa unidad de contracción y relajación. Aquí no le dan mucha importancia, pero cuando estén viendo un electrocardiograma, ¿sí? Cuando vean la función del corazón, van a ver que no solamente depende de potasio, de calcio, sino de estas proteínas anexas y de proteínas que también permiten la unión entre esas estructuras de microfilamentos intermedios que hacen que el músculo funcione correctamente. ¿Sí? Ya más adelante vamos a ver una interacción de estas en un proceso de infarto. Entonces, como ya les dije, hasta aquí dudas, preguntas. Me dicen cuando ya falte a las 9, ¿a qué horas quieren que terminemos esta parte? ¿A las 9:50 para que empiece la exposición de su tema? ¿Están ahí, chicos? Sí, Betsy. Sí, Betsy. Bueno, entonces, fíjense que los filamentos intermedios son esas proteínas del citoesqueleto que son diferentes en cada célula. Miren cuántos nombres hay aquí raros. En el libro ¿cómo se llama? Del Cooper hay un cuadro mucho más sencillo, ¿sí? Déjenme decirles en qué página. Entonces es el capítulo 12. En la tabla 12.2 están los componentes de los filamentos intermedios. Ahí habla de queratinas, de desminas, bimentinas, neurofilamentos, láminas, nestina, etcétera, ¿sí? Entonces, quiere decir que los filamentos intermedios no se componen ni de tubulina ni de actina, sino que van a variar. Por ejemplo, la villina, así se llama, villina, se compone son los microfilamentos intermedios que están en las microvellosidades y por eso le dieron este nombre, ¿sí? Y si no está correctamente ensamblada la villina, pues va a haber problemas en las microvellosidades de las células epiteliales en absorción, pero en el riñón, no puse la foto en esta presentación, creo que no la puse, se da mucho problema de riñón poliquístico. Imagínense un riñón normal, así como frijolito, funcional, ahí se filtra la sangre, etcétera. Pero los riñones poliquísticos tienen como úlceras y fibrosis y se da desde que un niño va a tener este tipo de alteración en los riñones porque la villina no va a estar estructurada y entonces la filtración no se va a llevar adecuadamente. Luego tenemos una que me gusta mucho, la espectrina, que forma la estructura redondita del eritrocito y se llama espectrina porque ya van a ver, los eritrocitos parecen fantasmas. Cuando ustedes hacen un frotis y ven la sangre, siempre se ven grises, nunca absorben un colorante.
primero por su membrana tan especial y por el otro porque su citoesqueleto, su citoesqueleto al interior está conectado con ciertas proteínas especiales, ¿sí? Entre ellas es la espectrina, y le dieron ese nombre porque parecen fantasmas o espectro en inglés. Entonces, por eso es que el eritrocito tiene esa flexibilidad y atraviesa cualquier tipo de vasculatura, por muy pequeña que sea, gracias a esa flexibilidad y a la forma que tiene por las proteínas de banda y por las espectrinas. Entonces, si yo les preguntara en el examen, ¿son componentes de los filamentos intermedios del eritrocito? Les pongo un listado, pero ustedes tendrían que mencionar la espectrina, ¿sí? Porque es solo del eritrocito. Si yo les hablo, son componentes de los microfilamentos intermedios, por ejemplo, de las neuronas, ahí ya pueden seleccionar los neurofilamentos, ¿sí? La desmina, la fascina, etcétera, ¿sí? Dependiendo. En la tabla que está en su libro, yo tengo la edición quinta, menciona, por ejemplo, a la lámina 1, 2 y 3, que forman al citoesqueleto del núcleo. Entonces, en ese sentido, pues, se vuelve como diferente la estructura de los filamentos intermedios. Vamos a ver unos ejemplos más. Entonces, en el caso de las células epiteliales, a veces tienen este dímero de una proteína que se llama esrina, ¿sí? Y se une al citoesqueleto para que esa célula esté fuertemente armada, sobre todo si está relacionado aquí con un receptor transmembranal para fibrosis quística. Entonces, el receptor aparte tiene un dominio especial de unión al citoesqueleto para darle estabilidad. En las plaquetas están unidas estas proteínas anexas, filamentos intermedios, la flamina, ¿sí? Si no tiene esta proteína, pues la plaqueta no va a tener una adhesión en el proceso de coagulación. Y en el caso de los glóbulos blancos, vean toda la transformación que hacen cuando van a atacar un lugar donde hay bacterias. Son redonditos, luego se expanden, se arrastran y luego forman estos filamentos o espinas que les llaman lamilopodios o filopodios, que se forman gracias a la presencia de estas proteínas que están aquí. Ahorita las vamos a ver. Entonces, cuando se forman filopodios, lamilopodios, en glóbulos blancos se utiliza la fascina y también la actinina alfa y también la flamina. Entonces, si faltan esas proteínas, pues el macrófago no va a poder limpiar o atacar, ¿sí? Vamos a ver otras más. Estas ya son microtúbulos, ¿sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Betsy, yo una duda. Es que ahorita estamos verificando con esto de la presentación. Ay, disculpen. Y no sé si podemos empezar mejor a las 45 porque es o sea, sí tenemos un poco... Ok, me parece. Solamente vamos a ver en dónde nos quedamos. Entonces me quedé en la formación de los filamentos intermedios. Siempre citoesqueleto me lleva más tiempo en la presentación. Entonces ya vimos los componentes y cómo se estructuran, pero ahora nos falta ver cómo son los procesos y cómo funcionan. En este caso, los procesos básicos, y ahí me voy a quedar, es que cuando necesita la célula conformar principalmente los microtúbulos, que son los más dinámicos, tienen que formarse y hacer estructuras como si fueran collares, ¿sí? Normalmente se utilizan los dímeros de tubulina, y entonces se van conformando y como van creciendo, a esta parte que va creciendo se le llama polimerización del microtúbulo, y cuando se va desbaratando se llama despolimerización. Entonces puede ser que aquí tengo un microtúbulo formado, ya se utilizó como autopista para transporte y después se desensambla y se despolimeriza. Y al revés, puede ser que yo tenga dímeros suficientes, los voy ensamblando, eso lo va determinando, esto lo determina el centrómero.
los va ensamblando primero en cadenitas, formando dímeros, tetrámeros, luego cadenas, y ya van uniendo lo que es la parte central del protofilamento, lo cierran y ya forman la elongación del microtúbulo, la parte negativa y la parte positiva, que por eso se dice que tienen una estructura polar. Y luego vamos a ver que se organizan dependiendo del centriolo o centrosoma. Aquí es donde van creciendo. También se van organizando por proteínas anexas que van haciendo el correcto ensamblaje. Y luego vamos a ver la actina, que forma los filamentos intermedios. No es sencilla, pero son esas bolitas que van a formar, perdón, no a los microfilamentos, ¿sí? Entonces estos van formando, se usa la actina G, y ya cuando se forma el microfilamento, ya es el filamento F. Ya posteriormente les voy a explicar lo de la fagocitosis, por eso ahí sí el grupo lo expone para el día lunes, sería favorable para continuar con los procesos de cómo se generan fibras de estrés y estas van a generar movimiento, adhesión y fagocitosis. Y un proceso de fagocitosis, movimientos en las células, sobre todo cuando se activan las espinas o filopodios que les llamamos. Revisen el tema, la estructura de la microvellosidad, luego la espectrina, la anquirina, que son exclusivas del eritrocito. Aquí vemos otro cuadro que está en el del mundo de la célula, de la diezmina de neurofilamentos para la neurona o de las láminas que tienen que ver con la estructura del núcleo. Enfermedades, cómo se ensamblan los microtúbulos, los medicamentos que lo componen, enfermedades, ahí las revisan, pueden escoger cualquiera de estas para su portafolio. Y les puse algunas fotos, si les pueden servir inclusive a los que van a exponer ciliopatías. Defectos que tienen que ver con la deficiencia de los cilios, como este, que es el pectum excavatum. Vean esta estructura. Por problemas en la organogénesis de todo lo que es el tórax y el corazón. Los cilios, las enfermedades cardíacas cuando hay defectos en las conexiones entre los microfilamentos y las conexinas. Y creo que aquí no puse el pénfigo buloso, pero está en la presentación de matriz extracelular. Es una formación de ampollas especiales que se forman en los pacientes con ciliopatías y matriz extracelular, por eso es que creo que lo puse en la otra presentación, que igual la subiré. Entonces, están libres para presentar su discusión. Es el primer grupo que la presenta, al menos en esta semana, es el grupo que lo va a presentar. Si quieren, pueden cargar su presentación. Todas las dudas las apuntan para poderlas aclarar también la próxima clase. ¿Les parece? Está bien, si solo me puede dejar de compartir. Ay, ¿cómo hago eso? A ver, espérenme. Siempre me confundo. Según yo, ya no tengo la presentación. ¿Me pueden decir qué hago? Ya creo que ya tienen libre, exacto. Tiffany, Isabel y María Belén, les quiero contar algo. A veces es importante que este tipo de experiencias se compartan en la comunidad de nuestros compañeros en la facultad. Y hubo un momento hace 5 años que lo presentaron en los seminarios de medicina, como va a ocurrir mañana. Pero en este caso, pues es más importante el tema porque no lo hizo una persona, sino que lo hizo la colaboración del grupo y el punto de vista que tienen ustedes como equipo. Entonces, de antemano, gracias, felicitarlos y espero que les haya contribuido esta película en su formación, ¿sí? Gracias.
Gracias, Betsy. Nosotras vamos a presentarles el análisis de la película Un Milagro para Lorenzo. El grupo está compuesto por Tiffany, por Isabel Luón y por mi persona, María Belén. Bueno, puedes cambiar algo por ti. Las palabras claves que vamos a ver durante la presentación es biosíntesis, mielina, ALD, ácido oleico y ácido eurícico. Erúsico. Erúsico, perdón. Bueno, nosotras reflexionamos sobre los conceptos clínicos que fueron identificados, así como el problema, los eventos culturales que estaban pasando, la ética profesional y el comportamiento de los padres. Tomando en cuenta también pues los comentarios de nuestros compañeros, nos dimos cuenta que la película recibió una muy buena reseña y las personas pues aportaban que habían tenido pues experiencias muy positivas al verla. Esta película está basada en un caso de la vida real de un niño que es llamado Lorenzo, que pues lleva una vida normal hasta que cumple 5 años y es diagnosticado con ALD, que es adrenoleucodistrofia. Esta enfermedad es extremadamente rara y lleva a la degeneración incurable del cerebro. Esta causa la muerte de los pacientes en poco tiempo. Los padres de Lorenzo pues se quedaron frustrados con el fracaso que tenían en las investigaciones médicas y que no encontraban un resultado, por lo que empezaron a estudiar ellos solos las posibles soluciones para el tratamiento de la enfermedad de su hijo. Para que ellos pudieran conseguir la mezcla, pues los padres estudiaron los resultados de muchas encuestas que habían en la época. Incluso estudiaron exámenes hechos en animales. Ellos sabían que, por ejemplo, el aceite era dañino para los ratones y los podía matar, pero aún así ellos tuvieron la valentía de aplicarlo en su hijo, mostrándole al mundo que el aceite no causaría daños en los humanos y así podrían revertir el efecto que tenía la ALD en el niño. Ellos también tuvieron dificultades, por ejemplo, con las asociaciones médicas que hasta hoy pues no han autorizado el 100% el uso del aceite en humanos debido a estas dificultades, pues el aceite es producido en una compañía inglesa, pero el señor Odom no recibe ningún tipo de remuneración ni de reconocimiento por el aceite, pero aún así la comunidad científica le dio el título de doctor honoris a causa de su contribución a la ciencia de la medicina. Los padres de Lorenzo se han ganado el respeto de las personas porque en todo momento se mantuvieron firmes en sus objetivos para lograr encontrar un tratamiento para la enfermedad de su hijo. En el análisis general de la enfermedad, conocemos que la adrenoleucodistrofia está ligada al cromosoma X. Es una enfermedad que es base genética que conlleva una acumulación de ácidos grasos en la cadena en los diferentes niveles del sistema nervioso central. Su patrón, pues como ya dijimos, es de la mujer que toma lugar como portadora y daña a la membrana de vaina mielinina, lo cual hace que éstas aíslen las células nerviosas del cerebro y se manifiesta en el 70% de los hombres y en el 2% de las mujeres en los casos de XALD, que esta es estimada al nacer como 1 de cada 2000 casos. El gen que es responsable de esta está localizada en el XQ28 y se codifica una proteína del transporte peroximal, y en nuestro país la forma cerebral infantil adolescente alcanza un 33% de casos. Hay 3 formas diferentes de adrenoleucodistrofia. La primera es la aparición de la infancia, que se produce entre los 4 y 10 años, daña la materia blanca del cerebro y los síntomas van empeorando al paso del tiempo y si no es diagnosticada a tiempo puede provocar una muerte entre los 5 a 10 años. Los síntomas son espasmos musculares, convulsiones, dificultad al tragar, la pérdida de la audición, dificultad de comprender el lenguaje, el deterioro de la vista, la hiperactividad, parálisis, estado de coma, entre otras. También está la otra forma, que sería la enfermedad de Addison, donde las glándulas productoras de las hormonas a menudo no producen suficientes esteroides, lo que causa insuficiencia suprarrenal, que constituye como al 80 al 90% de los casos, y en un 40% se puede presentar de forma aislada en el sexo masculino, y el 60% restante forma parte de un síndrome poliglandular antiinmune con mayor incidencia en el sexo femenino.
Estos tienen síntomas como falta de apetito, pérdida de peso, reducción de masa muscular, vómitos, estado de coma y áreas de coloración o pigmentación más oscuras en la piel. La otra forma se llama adrenomieloneuropatía, que en esta forma se presenta en adultez y es una forma menos fuerte y progresa de forma más lenta. Causa síntomas como rigidez en la marcha, disfunción en la vejiga y en el intestino. Las mujeres que son portadoras de adrenoleucodistrofia también pueden llegar a desarrollar una forma leve de esta. Queríamos decir que hay dos tipos de diagnósticos, que es un diagnóstico diferencial, en donde los síntomas en niños varones no pueden parecer una ADD o HD típica. Sin embargo, los pacientes de déficit de atención pueden ser diagnosticados con esta, y los síntomas de la IS son idénticos a forma congénita o adquirida de la enfermedad de Addison. Y también está el diagnóstico prenatal, que es posible que embarazadas, al realizar estudios de vellosidades coriónicas o bien aminocintosis y los test genéticos de preimplantaciones. Cambio, por favor, Alejandra. Listo. Ahora el caso clínico según el ejemplo de la familia O'Donnell. Bueno, antes de todo esto, desde hace 7 meses que diagnosticaron a Lorenzo, se dieron cuenta que los síntomas de la enfermedad estaban empeorando y no avanzaban un progreso con la dieta que les daban los doctores, por lo cual antes de esto quisiera dar una definición de los primeros términos que vimos antes, que es la biosintesis, que es la relación de la química cuando de los seres vivos elaboran sustancias orgánicas complejas a partir de otras más simples, que consiste del gasto de energía del metabólicamente. Y aparte de este también se incluye la mielina, que es la funda que aísla los nervios de la enfermedad que desgasta la mielina, pues ya corroe y deteriora el cerebro como tal, por lo que se le da el nombre de la enfermedad huérfana, ya que son muy pocas personas que tienen este defecto en la enzima. Bueno, según la familia O'Donnell, se dio también este ejemplo del fregadero, que según decía que las largas, siguiente imagen, perdón. Ahí está, aquí está. Según como decían que las largas cadenas se introducen por lo menos que se introducen por las grasas que come la persona, o de introducirse aquí en la parte izquierda acá. Dice que la enzima de abajo está la mielina, que dice que es la que elimina el exceso, pero esta es la que Lorenzo tiene el defecto genético, que dañó la enzima. Y es decir que la salida está tapada, por lo que se sabe que las grasas saturadas largas y cadenas hechas de carbono, estas no pueden lograr saturarse, pero Lorenzo tiene las grasas C-24 y C-26 que se elevan 4 veces al nivel normal. Lo cual aquí los padres de Lorenzo dieron la paradoja de que ¿qué se puede hacer para reducir las grasas saturadas a la dieta de Lorenzo? ¿Cómo deberían de bajar el nivel de fregadero? Pero si este sigue aumentando. Por lo que según la madre de Lorenzo encontró un documento polaco que hablaba del experimento de ratas, que decía que cuando elimina las grasas, el cuerpo elabora más para compensar las que faltan. Es decir, que la dieta no sirve si es de que el cuerpo sigue aumentando las grasas que el niño no puede necesitar o no puede demorar por la biosíntesis de otras grasas. Por lo que se encontró que si tuviese como un bloque o algo que lo detuviese o lo distrayera, por decirlo así, y se encontró con el aceite de oliva, que se le saca al triglicérido comestible para obtener el ácido oleico. Siguiente, por favor. Bueno, de aquí ya se ven los detalles del aceite y análisis de las dos grasas y los carbonos de C24 y C26. Gracias a la investigación del aceite de oliva, la cual se necesitaba el triglicérido del aceite obtenido del ácido oleico, el cual se le administró 30 gramos al mes a Lorenzo, porque no se le podía agregar más porque podía dañar su hígado. Tuvo grandes mejoras, por los que los padres fueron a decirle al servicio de los médicos de que vieran de que su hijo tuvo el 15% de las grasas saturadas de disminución, lo cual eran grandes noticias, ya que ya no estaban aumentando y no tenían el problema inicial de antes. Pero los doctores no querían como que aceptar esto, porque decían que cada uno tenía sus defectos o cada uno tenía como el problema diferente, por lo cual no querían involucrarse más a ello. Así que los padres de Lorenzo pues no les importó, siguieron con esto después de sus investigaciones.
y lograron obtener que el ácido oleico, o sea, que tiene también al carbono 18, lo que hace que bloquee y el proceso de las grasas dañadas, lo cual sucede del mismo aminoácido. Y no solo esto, también que al parecer esto no duró tanto, ya que al final de los 2 meses este disminuyó al 50%, pero después de esto su disminución no era tan prolongada como al inicio, por lo que vieron que el aceite de oliva, o sea, el ácido olívico no funcionaba al principio tan bien como creían, por lo que tuvieron que seguir buscando más y se encontraron la segunda opción, según con su teoría extra, que hablaban de que el aceite de nabo. Bueno, del aceite de nabo también tenían muchas consecuencias porque sacaban el ácido, ay, perdón, mi perrito, erusícico, que también los doctores no lo aceptaron porque hacía muchos problemas por el cuerpo para el niño, que si se le administraba de más podía morir. También tenía como faltas de paro cardíaco o tenía muchos problemas extras por los cuales también ellos nunca apoyaron, pero los padres lograron administrarle solo tan 8 gramos y vieron que después de 32 meses después de su diagnóstico y los 4 meses que tuvieron con este proceso, él logró normalizar ya sus grasas y ya pudo estar un poco más estable, por lo cual los padres sintieron un alivio y no solo ayudaron a Lorenzo, sino ayudaron a también niños de la fundación. Por lo que se ve que el análisis de estos dos corresponde a que los ácidos grasos de cadenas largas, después de estos, no solo son los puntos dobles de enlaces de carbono que pues afectaban a Lorenzo, sino también afectaban a los demás niños. Y también quiero decir que el ácido oleico es el ácido graso monosaturado de la grasa de la serie omega típico de las series vegetales como el aceite de oliva, el sésamo, aguacate, que ejerce una beneficiosa para los vasos sanguíneos. Y el ácido erusícico es el vaso monosacárido que se encuentra en las semillas comestibles de las plantas familias de Surifre, que es la grasa monosaturada tipo de grasa omega 9. Bien, siguiente, por favor. Y aquí ya se pueden ver los dos enlaces que son los que tenía la curación para poder nivelar las grasas de Lorenzo. Y siguiente. Bueno, estos son algunos de los análisis de los comentarios que dieron nuestros compañeros. Y en las siguientes diapositivas pues están los comentarios completos. Pero Peter dijo que la película le había gustado bastante y que Augusto había ganado su respeto. María André dijo que la ética profesional de un médico se veía escasa en el caso de Lorenzo. Gustavo dijo que fue una película que lo dejó sin palabras. Alejandra de León dijo que los padres de Lorenzo luchan para poder curar a su hijo de ALD. Julia dijo que en la película no se vio una ética y solo se vio que usaron a Lorenzo como un conejillo de indias. Y Juanjo dijo que la película pues también lo dejó sin palabras. ¿Pusieron conclusiones? Ok. Bueno, pues aquí están los comentarios ya prolongados, entonces por si los quieren leer en algún otro momento. Sí. No sé si puedes cambiar. Ay, A partir del descubrimiento de este aceite, muchas personas pudieron recibir el tratamiento que permitía prolongar su tiempo de vida. Lorenzo logró vivir hasta los 30 años, ayudando también a diferentes pacientes que recibieron el tratamiento. Y aún así, varios de los niños que padecían de la enfermedad de la época de Lorenzo murieron a temprana edad, ya que estos no confiaban en el tratamiento que se investigó. A modo de conclusión, podemos decir que la historia, más allá del gran mensaje de amor y perseverancia, nos deja una enseñanza como futuros médicos, que siempre tener la empatía con nuestros pacientes y no solo vernos como un único objeto de estudio, sino como seres humanos que llegan a recurrir a nosotros en busca de soluciones para pues, mejorar su salud, y que también nos dé inspiración para continuar investigando sobre las diversas enfermedades, principalmente de aquellas que siguen siendo una incógnita, y que nos permitamos siempre ir más allá de nuestra carrera para adquirir conocimiento y ayudar a las personas. A modo de conclusión, tomamos en cuenta la postura de los médicos. Podemos decir que de esta, a pesar de ser cuestionable, también llega a ser entendible y se defiende, ya que
hay varios factores que delimitaban el hecho que ellos pudieran tomar decisiones sobre el tratamiento que se estaba dando, ya que en sus manos no solo estaba la vida de Lorenzo, sino que miles de niños que padecían esta enfermedad, a los cuales se les había tratado con este aceite, por lo que podría llegar a representar cargas para ellos y no podían pues llegar a arriesgarse a que murieran a causa de un tratamiento que aún no se avalaba al 100% y llegar a poner en riesgo sus vidas. Bueno, pero aún así la empatía hacia el caso de Lorenzo no es justificable. Como médicos podrían haber trabajado más en conjunto con la familia y poder llegar a soluciones más acertadas para todos. Gracias. Wow, qué buena presentación. Me deja sin palabras, como dijeron sus compañeros. Creo que recabaron lo más importante, dieron una explicación certera de las cualidades interesantes de la película. ¿Y qué me dicen del apoyo del amigo de las Islas Comoras? ¿En qué pudo ayudar esta cultura? En este caso había conflictos familiares. ¿Qué pudo ayudar? Ayudó muchísimo para la ayuda y comunidad para ellos, porque al principio no se daba cuenta que las enfermeras no querían involucrarse porque llamaban al niño vegetal. Y la mamá de verdad que le afectaba muchísimo eso. Una hasta dijo de que él ya no sentía que por qué seguía. Entonces ellos necesitaban a alguien que viera a su hijo como la persona que es amable, que ellos encontraron desde los 5 años y cómo era. Por eso es de que llamaron a su amigo de África, porque él lo conoció como era activo y todo, sin importar la enfermedad que tenía, lo cual hizo que tuviese un gran enlace en la película y ayudase también al niño a mejorarse y a la familia a tener un enlace como tal. Sí, eso es muy importante. Me emocionó mucho su presentación, gracias, porque la verdad estuvo súper preparada. Los comentarios que seguramente no solamente los que presentaron ahorita van a ser sus compañeros, es imprescindible para que también sea un ejemplo en su formación y que a veces se pueden cansar de no entender terminología, de si estamos viendo un caso clínico, hay que revisar el libro de anatomía, de fisio, de farma, de bioquímica, etcétera. Y lamentablemente lo que hacemos como docentes en las facultades de medicina es llenarlos de documentos, de información, pero cuando lo vamos disfrutando en el proceso y vamos entendiendo la parte fundamental, interaccionando, eso nos lleva a mejores resultados. Algo que también me ha ayudado mucho en esta exposición, que ustedes siempre lo entregaban todo escrito y a leer, ahora es la comunicación diferente y el hecho de que lo hayan hecho colaborativo también tiene un puntaje especial, no solamente en zona, sino que nos permite ver que solos no vamos a salir adelante. No nos sirve de nada ser brillantes individualmente, sino como generación. Y si para mí la generación que expuso este primer tema en un seminario, a veces podría yo decirles, bueno, lo presentan, pero a veces entre grupos pequeños se analiza mejor y les queda a ustedes como un aprendizaje en todo tipo, no solamente social, cultural, ético, porque los médicos nada más decían es posible, pero tampoco se ponían a buscar. Pero ahora las cosas son distintas, entonces yo los felicito por la intervención en este tema, porque se tomaron el tiempo de ver la película, que quizás no es como todo lo que les gusta ver en las series o de aventura o de terror, pero nos deja un buen sabor de boca en que hay que seguir trabajando y no darse por vencidos. Yo de verdad me emocioné, los felicito y ya van a ver las notas con respecto a este tema. Primero voy a revisar todo el foro y después la nota para ustedes. Esta presentación vale 2 puntos y la participación de ustedes en el foro vale 1.5. Entonces, de verdad, los felicito. No sé si alguien más quiere hablar o comentar el tema de sus compañeras. Isabel. No, yo solo le voy a decir gracias, Betsy. Ahora no los vi durante la película, pero siempre en la biblioteca todos terminábamos un poco tristes o llorando y muchos me preguntaban, ¿y qué pasó? ¿Y será que
Después cuando les explicaba que había muerto primero el papá y él había sobrepasado los años de vida pronosticados, pues eso ya también nos da una idea de que la esperanza en muchas enfermedades se puede seguir conociendo con el avance y la oportunidad de los médicos que van involucrándose en estas nuevas, como dijeron ustedes, incógnitas de la medicina. Gracias. Gracias, Betsy. Gracias Bueno, a todos. Dígame. Una pregunta. ¿Nosotras también comentamos en el foro, aparte de presentar, o está bien con la presentación? No, con la presentación. Ah, bueno, gracias. Me pregunto si Julio ya comentó algo. Gustavito. Sí, Yo ya comenté. cabal nos mandaron sus comentarios a nosotras. Están en la presentación completos. Por el tiempo no los leímos todos. Sí, Me igual mandan en mi comentario. Ok, yo voy a ver los comentarios, igual voy a hacer un comentario para todo el grupo. Les quería contar algo, a ver, ya se me olvidó. Ay, mi sinapsis está fallando, pero bueno. Se me olvidó. ¿Qué iban a comentar? ¿Alguien más? Ah, les quiero pedir que me mandan la presentación para subirla al portal y compartirla con sus compañeros. Y la selección de imágenes fue muy importante también en cuanto a su presentación. La ternura del doctor, ¿verdad? Del químico que se dedica a la síntesis hasta que termina la botella de aceite, también es muy importante. La gente que colabora sin conocer la enfermedad, que se sorprende de todos los daños que generan, eso también es muy significativo. Bueno, no les quito más su tiempo. Creo que les dio súper, tuvimos un buen rango de exposición. Entonces el próximo lunes van a exponer algunos que están pendientes y vamos a seguir con el tema de citoesqueleto, por si quieren también participar en la presentación. Bueno, ya vamos a ver el tema de ciliopatías. Y el día jueves terminamos con matriz extracelular, espero que nos dé tiempo. Ya voy a subir la presentación para que ustedes también vayan revisando algún tema que les pudo haber faltado en su portafolio.